Hemos terminado, queridos hermanos, con este fragmento, el libro del profeta Isaías. Ya alguien dirá, ¿cómo así que lo hemos terminado? Si vamos en el capítulo 35 y el libro tiene 66 capítulos. Recordemos que cuando hacíamos la introducción al profeta Isaías, veíamos como el libro real, escrito por el profeta Isaías como tal, o por lo menos por alguno de sus escribientes, iba hasta el capítulo 39. Pero resulta que si miramos los capítulos 36, 37, 38 y 39, son una copia casi que literal, casi que textual, exacta, de los capítulos 18, 19 y 20 del libro segundo de los Reyes. Es decir, lo que nos va a narrar el libro del profeta Isaías en los capítulos 36, 37, 38 y 39, ya lo habíamos leído, casi que con las mismas palabras, en el segundo libro de los Reyes. Alguien lo copió de allá y lo puso acá. Por eso, recordemos la dinámica que nosotros llevamos, no leemos lo que ya hemos leído en otros textos. ¿Por qué hicieron el ejercicio de copiar lo que estaba escrito en el libro de los Reyes y pegarlo aquí en el libro del profeta Isaías? Porque el profeta Isaías, si recordamos la introducción que hacíamos al libro, será asesinado por el hijo de Ezequías cuando sea rey, Manasés. Por tanto, el ministerio público del profeta Isaías se extiende hasta que termine la monarquía del rey Ezequías. Cuando desaparece de escena Ezequías, desaparece de escena Isaías. Abruptamente es cortada la figura del profeta. Ya las tradiciones judías nos van a decir que Manasés, uno de los más perversos reyes del reino de Judá, hijo de Ezequías, uno de los más piadosos y santos reyes del reino de Judá, terminará por asesinar a Isaías. Muy seguramente, el profeta Isaías se convertiría en su acérrimo opositor, como denunciante de la maldad de su reinado y de su persona. Las sentencias, las profecías, las discusiones, las confrontaciones entre Isaías y Manasés no aparecerán por ninguna parte de la Biblia. Quizá no hubo quien las escribiera. Quizá Manasés en su maldad impidió que se escribieran. Solo nos queda a nosotros la idea de uno de los gigantes profetas de Israel, como necia voz que invitaba al pueblo a confiar en Dios más que en las potencias y poderes humanos, peleando en el anonimato y en el silencio de la Escritura contra uno de los gobiernos más oscuros que ha tenido el pueblo de Dios. ¿Hasta dónde llegaría la confrontación? Hasta tal punto de ordenar el rey Manasés, sucesor de Ezequías, el asesinato del profeta, según lo cuentan las tradiciones del pueblo judío. En conclusión, hermanos, termina la predicación del profeta Isaías anunciando la caída del imperio del mal representado en todas las naciones de la tierra que han dado la espalda a Dios y el gozo que le espera a todos aquellos hombres y mujeres, pueblos y comunidades que han dicho, a pesar de ir contracorriente, seguiremos los caminos del Eterno. Y alguien dirá, ¿y entonces qué va a pasar con los capítulos del 40 al 66, Alexander? ¿No los vamos a leer? Claro que los vamos a leer, pero los vamos a leer en el momento en el que corresponde. Recordemos que lo que hemos estado haciendo es escuchando la historia del pueblo de Israel por medio de los libros históricos en un primer momento y ahora contada por los profetas. En estos 35 o diríamos 39 primeros capítulos del libro de Isaías se nos ha contado lo que ha sucedido al pueblo de Israel aproximadamente hasta el año 687 a.C., año en el que se supone es asesinado Isaías. Inmediatamente tendremos que escuchar la versión de los profetas Miqueas, Sofonías, Jeremías, Habacuc y Nahum.
quizá incluso el profeta Ezequiel. Y es en ese momento cuando sucede lo que nos cuentan los capítulos del 40 al 55. Después tendremos que escuchar, por ejemplo, al profeta Daniel. Y ahí sí, leeremos los últimos 10 capítulos, del 56 al 66. Para no estarlos yo quizás enredando más, voy a agregar a esta reflexión bíblica una infografía, un dibujo donde miraremos cuál es el orden en el que van las predicaciones de los profetas y el orden en el que leeremos las 3 partes del libro del profeta Isaías. Ya leímos la primera, la que él escribió o la que escribieron mientras él estaba vivo. Las otras 2 partes las abordaremos en el momento en el que, según la narración que nos viene haciendo la Biblia, corresponda verlas. De esta manera dejaremos el libro del profeta Isaías, por decirlo de alguna manera, en espera. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.